Muy buenas tardes, queridos alumnos. Sean ustedes bienvenidos una vez más a una clase de Administración Eclesial. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Bueno, pues estamos en nuestra clase número 9 y vamos a dar inicio, como es costumbre, por favor, poniéndonos en manos de nuestro buen Dios, vamos a orar. Les invito a que de manera reverente, donde quiera que se encuentren ustedes ahora, cuando miren sus clases en diferido, puedan también tomarse este tiempo en reverencia y pedir a Dios de la dirección de su Santo Espíritu. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, omnipotente Dios, todopoderoso, alto en sabiduría, inmenso en amor, nuestro Dios. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa tarde porque nos das la oportunidad de reunirnos una vez más frente a nuestros dispositivos para poder aprender un poco respecto de lo que tú quieres hablarnos en cuanto a la administración de tu iglesia. Quieres bendecirnos, Padre Santo, en esta hermosa tarde y permitir que tu Espíritu Santo nos vaya conduciendo por el sendero que tú quieres, Señor, que transitemos. Que todo lo que podamos hablar, Señor, pueda ser de comprensión para nuestro entendimiento y que también, Señor, si hay algunas emociones, sentimientos que podamos, Señor, permitir sean transformados por ti, que así sea. Todo para beneficio de nuestras congregaciones, todo para bendición de nuestra iglesia, todo para la gloria tuya. En el precioso nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Bien, queridos alumnos, pues vamos avanzando cada vez más en nuestra clase, en nuestra cátedra, en esta materia. Y esta semana toca hablar un poquito sobre un tema que considero que es muy importante, muy necesario, que son las cuestiones netamente monetarias que tienen que ver con presupuestos, con balances, con todas aquellas cosas que muchas veces conocemos solamente por la palabra, por el nombre, pero que poco nos hemos acercado a averiguar, a conocer de qué se trata, ¿no? Y esta lección que vamos a mirar o esta clase que vamos a mirar hoy aborda un tema muy, muy importante, esencial, creo yo, en la cuestión administrativa. De los que aquí están en esta clase y estudiaron o están estudiando administración de empresas, administración de negocios internacionales, cualquier cosa, contaduría que tiene que ver con lo que estamos tocando dentro de nuestra materia, nuestra asignatura, entenderá que cuando hablamos de presupuestos, de la elaboración de presupuestos, sabrán que es un tema primordial. Es un tema que es un poco largo y que quizá requiere de muchos procesos, pero la ventaja de una vez tener elaborado un presupuesto es que solamente va a haber mínimas modificaciones, ajustes año con año o trimestre con trimestre o cada medio año, depende cómo ustedes decidan elaborarlo. La verdad que la practicidad que tiene manejar nuestra administración en base a un presupuesto sería lo óptimo, es lo óptimo, pero entiendo que, repito, no todos estamos ni acostumbrados por cultura ni tampoco eh, en cuanto a nuestra educación de la administración en general. Lo sabemos, lo conocemos y pues obviamente pues nunca lo aplicamos. Pero esto de la elaboración de presupuestos, alumnos, déjenme decirles que no aplica solamente para cuestiones financieras netamente que tengan que ver con nuestra iglesia o con nuestros negocios, sino que aplica para nuestra vida en general. Si nosotros en nuestra vida, de manera personal, hablando de si somos una familia,
¿sí? Si a lo mejor yo vivo con mi esposo nada más, o si de ustedes viven solos, los jóvenes que, por ejemplo, ahora tienen que salir de casa, irse a estudiar a otra provincia, a otra ciudad, y administrarse de manera independiente de alguna forma, manejar un presupuesto o vivir bajo la elaboración de un presupuesto o un presupuesto elaborado, mejor dicho, realmente nos va a facilitar las cosas en todos los aspectos posibles. Y lo vamos a ir viendo para que ustedes entiendan por qué se los digo. Entonces, elaborar un presupuesto no es de me siento y lo hago en 5 minutos. No, 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 no. Soy bien honesta. Pero vamos a ir viendo cómo se va desarrollando la importancia de por qué habría que elaborar o aprender a elaborar un presupuesto y manejarnos con ese presupuesto en nuestras congregaciones, pero también es importante que ustedes puedan mirar la posibilidad de manejarse con un presupuesto también de manera personal en sus hogares. Em, Sé que es complicado porque habemos muchos que nos gusta gastar, que no somos tan fáciles de sujetarnos en cuanto a nuestros gastos, pero si ustedes aprendieran a elaborar un presupuesto medianamente para su hogar, para su casa, verían que es mucho más fácil conducirse a las cuestiones administrativas, resolver problemas, tener incluso para imprevistos, para situaciones emergentes como cuestiones que tienen que ver con la salud, con alguna enfermedad, con algún accidente. Incluso también nos facilitaría mucho nuestro eh, manejar las vacaciones, los tiempos que nosotros podríamos tener para em, salir, por ejemplo, a pasear con nuestra familia, administrarnos un poco mejor en cuanto a los consumos e insumos que nosotros hacemos para nuestros hogares, en fin, etcétera. Hablar de la elaboración de un presupuesto, la verdad que es algo fundamental, es básico y ojalá, de verdad, ojalá y ustedes en esta clase puedan sentirse desafiados a que si no son pastores o encargados de congregación y de ustedes no depende elaborar un presupuesto, al menos sí dense la oportunidad de intentar elaborar un presupuesto para su hogar. Siéntense si son bueno, padres de familia o si son esposos o esposa. Siéntense con su cónyuge, con su esposo, con su esposa, con su pareja y díganle, mira, yo aprendí esto en la clase de administración. ¿Qué te parece mi vida, mi cielo, mi amor, como quieran llamarle? Si lo intentamos poner en práctica, a ver qué tal nos va. Si nos funciona, 10 puntos, de maravilla. Y si no, bueno. Habrá que mejorar porque realmente los presupuestos funcionan si se saben elaborar y se saben respetar los parámetros con los que nosotros hemos trabajado para desarrollarlos. Entonces, anímense a poder poner en práctica la elaboración de un plan de trabajo, al menos para sus hogares, para su vida personal. Si ustedes son jóvenes que están viviendo solos porque estudian, porque trabajan, eh, y por ahí ya dependen de un salario que es netamente suyo, que ustedes lo gestionan mediante su esfuerzo. eh, bueno, entonces prueben, ¿sí? Vamos a ver términos generales, parámetros generales. Yo les voy a dejar, igual como siempre, en la plataforma un modelo de lo que es un presupuesto. Y créanme que esto nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Normalmente nuestras finanzas se ven menguadas o se ven complicadas porque nosotros no sabemos administrar de manera correcta el flujo de lo que gastamos, ¿sí? La plata que tiene que salir en relación o en proporción a lo que nosotros ganamos. Entonces,
elaborar el presupuesto nos va a permitir tener como los parámetros de cuánto ingresa, de dónde ingresa esa plata y los rubros según las necesidades. Podemos hablar en este caso de nuestro hogar o de nuestra iglesia, que hay que cubrir, ¿sí? Los gastos básicos, fijos básicos, y ahí podemos ir después, vamos a ir viendo poco a poquito, las cosas que se pueden ir sumando dependiendo de las necesidades o las circunstancias. Entonces, les animo a que ustedes puedan ver la posibilidad de animarse a hacer un presupuesto y prueben a hacerlo un par de meses, 2, 3 meses, por ejemplo, un trimestre, y decir, bueno, en base a lo que yo aprendí en esta clase, voy a probar a hacer mi presupuesto para los próximos 3 meses. Bueno, pónganle de aquí a diciembre. Noviembre, diciembre, que son 2 meses. Bueno, hasta enero nos puede dar porque nos va a facilitar tal vez hasta tener para nuestras vacaciones. Reorganizar nuestras finanzas, perdón, para poder no solamente solventar nuestros gastos fijos, sino también aquellas cosas que son parte de nuestra vida, que son necesarias, como las vacaciones, ¿sí? Y bueno, otras cosas que podremos ir sumándole ahí que vamos a ir mirando. Así que bueno, queridos alumnos, la clase de hoy está enfocada en la elaboración de presupuestos y vamos a arrancar con nuestra presentación. Es una clase que es eh, con mucha teoría, pero la idea es que ustedes puedan sí o sí ponerlo en práctica. Recuerden, si no aplicamos a nuestra vida, si no llevamos al hacer lo que aprendemos, pues de nada nos sirve, queridos alumnos, porque tarde que temprano la teoría se nos olvida, ¿sí? Todo lo que vemos, más si son términos, si son, no sé, información general que abunda, que es demasiado para que me entiendan. Bueno, eso tarde que temprano nuestro cerebro lo va a borrar porque así, no sé, la clase estaba re buena, pero habló tantas cosas, dijo tantas cosas que ya me olvidé todo lo que dijo la profesora. Entonces, vale la pena que lo que veamos lo puedan ustedes poner en práctica. Y bien, como vimos en nuestra presentación, nuestra clase de hoy tiene que ver con la elaboración de presupuestos. ¿Y cuál es nuestra meta hoy? Bueno, nuestra meta es que el alumno, ustedes, entenderán la relación entre el presupuesto de la iglesia y el plan de trabajo, así como el desafío y la misión correspondientes. Es decir, ustedes tienen que ver que todo lo que se planea, ¿sí? Para la iglesia, que nuestro plan de trabajo que diseñamos, que fue todo lo que hablamos ya de la semana pasada hacia atrás, de ese plan de trabajo que elaboramos, hay una intrínseca relación, ¿sí? Con el presupuesto, sí o sí. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ir viendo, pero en pocas palabras, porque ese plan de trabajo no se va a poder desarrollar si no hay una buena administración de recursos económicos. Bueno, y también dice que de la misma manera tendrán ustedes que comprender o entender la relación que hay entre el desafío, ¿sí? Entre la misión que nos corresponde como iglesia, el desafío, perdón, que tenemos conforme a la misión que tenemos como iglesia. El objetivo es que el estudiante pueda comunicar cuál es la relación entre el presupuesto y la obra de la iglesia. Es decir, no nada más ustedes lo van a entender, como dice nuestra meta, sino que también ustedes lo van a poder trasladar verbalmente en la práctica, comunicar a los demás cuál es la relación entre el presupuesto y el trabajo, el que hacer la obra de la iglesia. Y número 2, en nuestros objetivos, los alumnos se sentirán motivados a enfatizar como prioridad el programa de ministerio de la iglesia. En el contexto, sí, por eso está entre paréntesis, en el contexto de todo lo que Dios quiere hacer por medio de ella, por medio de la iglesia.
sin olvidar la importancia del presupuesto, es decir, el cual el Señor puede suplir para poderlo realizar. Es decir, aquí ustedes tienen que ver la prioridad, ¿sí? Del ministerio de la iglesia, ¿sí? Todo lo que Dios puede hacer o quiere que hagamos nosotros como iglesia a través de nosotros, pero sin olvidar, dice ahí, el presupuesto. Que el presupuesto, déjenme decirle, también es algo que el Señor puede suplir, por eso está entre paréntesis. No sé cuántos de ustedes les habrá pasado que muchas veces en sus congregaciones, de manera general o específicamente hablando de algún ministerio, quisieron desarrollar alguna actividad y decían, pero no había plata, no teníamos fondos. Y de manera providencial, como milagrosa, ¿sí? Dios fue abriendo puertas para que todo fuera sucediendo de tal manera que cuando llegó el momento de la actividad, todo estaba cubierto, todo estaba resuelto. Es decir, sí necesitamos un presupuesto, pero Dios se encarga de suplir las necesidades de todo lo que nosotros podamos requerir para poder realizarlo. Así que, bueno, acá tenemos, ay, me regresó, ok, dice... Algunos detalles que podemos observar. Lo que voy a compartirles tiene que ver con algunas cuestiones por experiencia vistas u observadas de parte mía dentro de las iglesias en general. Así que bueno, por ahí puede haber muchos detalles más que ustedes quizá puedan conocer o distinguir. Em, y bueno, es como para que lo vayamos considerando. Respecto a los presupuestos, ¿no? Algunas iglesias no tienen un adecuado presupuesto, es decir, que muchas veces las iglesias no tienen un, un presupuesto elaborado de tal manera que les permita poder desarrollar sus actividades, ¿sí? Su plan de trabajo en concordancia con los gastos que ellos tienen o con lo que ingresa a su caja y en el peor de los casos, ni siquiera tienen un presupuesto. Se suele confeccionar, por ejemplo, realizar, hablando de presupuesto, sin la intervención de los organismos de la iglesia. Es decir, que a veces el presupuesto lo hacen ahí a la deriva, al y se va, y no hay un conocimiento pleno por parte del Consejo de Administración, por parte de nuestro, nuestros tesoreros, se me iba la palabra. Entonces, es importante que vayamos considerando estos detallitos que no deben de pasar. Los tesoreros, por ejemplo, ahora en este caso, piden auxilio para cubrir saldos en rojo en vez de apelar al cumplimiento de su plan de trabajo. Esto es re común, queridos alumnos. A veces las iglesias, las congregaciones están tan, ay, ¿cómo llamarlo? Tan desfalcadas, ¿sí? Es decir, no tienen plata, sus cuentas, sus libros están en números rojos porque no hay de dónde sacar más. Y en vez de apelar a adecuar el plan de trabajo como se debe de realizar, eh, están buscando la forma de salir del apuro. Eso tiene que ver con que ustedes deberán ir conociendo que una iglesia se maneja con un plan de trabajo, se debería de manejar una congregación con un plan de trabajo anual, semestral, trimestral o mensual también, ¿por qué no? Y
en base a ese plan de trabajo se tiene que ir manejando el presupuesto. Muchas veces la iglesia se desborda en actividades, en cosas para hacer y cuando se dan cuenta no hay plata. Y cuando llega el momento de realizar alguna actividad que ya estaba planificada, no hay, no hay de dónde. Y empezamos a, decimos en México, a dar patadas de ahogado, ¿no? Le decimos al presidente de la iglesia o al tesorero de la iglesia que por favor no demos el 20% de diezmos que corresponde, que por favor se agarre plata de aquí, de allá, que las ofrendas, que los hermanos, que... ¿Por qué? Porque simplemente no llegamos. Y es muy común que esto no suceda. Algunos miembros lo ven como una carga, ¿sí? Las cuestiones económicas, hermanos, muchas veces son lo que más genera conflicto dentro de nuestras congregaciones. No debería de pasar, pero incluso hablando de manera muy humana, es uno de los problemas que también se ven en mayor manera en un índice muy elevado como conflictos entre familia, en la familia. Es decir, que incluso dentro de los matrimonios, muchas veces la pareja discute, ¿sí? Tienen desavenencias y problemas por las cuestiones económicas, porque no alcanza la plata, porque se gasta de más, porque qué sé yo. Bueno, si eso pasa dentro de nuestros matrimonios o dentro de nuestros cuadros familiares, imagínense dentro de la iglesia. Y es que lamentablemente se suele ver como algo que nos pesa, ¿sí? La cuestión administrativa o económica siempre va a ser una carga. Elaborar un plan, ¿sí? De trabajo y llevarlo a la par con la elaboración de un presupuesto, a veces también suele parecer una carga, puede parecer pesado, porque normalmente, insisto, no estamos acostumbrados a la disciplina y a la sujeción de decir, en el presupuesto detallamos que o definimos, autorizamos que se gasten solo 50,000 pesos en el mes para tal actividad, para tal cosa. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues ponle otros 10, 20,000 pesos más, no importa, eso no es nada. Y bueno, y vamos sacando plata de la caja y cuando nos damos cuenta, ya no hay de dónde sacar, ¿sí? Se nos fue. Llegamos al momento de hacer un balance y se nos fue de la mano. Entonces, sujetarnos eh, a un plan de trabajo y sujetar ese plan de trabajo en base a nuestro presupuesto a veces puede parecer algo engorroso. Muchas congregaciones no estructuran su presupuesto y muchas veces cuando crecen mantienen el mismo criterio. Es decir, hay iglesias que pueden estar elaborando sus presupuestos que se conducen a lo largo del año con un presupuesto elaborado, pero ¿qué pasa? Que esa congregación empezó haciendo un presupuesto cuando manejaba un grupo de 30 hermanos, póngale. Y de esos 30 hermanos, no sé, 20 diezmaban. Resulta que con el pasar de los meses o incluso hasta de los años, esa iglesia creció. Ya no son 30, ahora ya son 60, 80, 100 hermanos. Y quieren seguir manteniendo sus gastos, ¿sí? En base al presupuesto que elaboraron meses o años atrás. ¿Qué pasa? No va a rendirles la plata. ¿Por qué? Porque obviamente, por lógica, al ser más miembros, va a haber más demandas de... Y también hay que considerar algo que en nuestro país, la Argentina, lamentablemente sucede como decimos en México, tiro por viaje, que son las subas, los aumentos de todo. La inestabilidad económica no nos permite mantener un presupuesto fijo demasiado tiempo. Sí o sí hay que estar haciendo ajustes y reajustes y reajustes.
cada cierto tiempo, sí, de manera periódica en base a los índices que tenemos en nuestro país respecto de la inflación, de que todo sube, de que todo tiene un aumento en el costo y bueno, entonces es imposible que podamos mantener un presupuesto de hace un año en vigencia un año después, este año. ¿Sí? Es decir, si yo elaboré un presupuesto para mi congregación en el 2024, no me va a servir de mucho para este año 2025, o lo que yo elaboré este año no me va a servir de mucho para el 2026, porque, bueno, pues porque hay todo esto que les estoy comentando, ¿sí? Entonces, muchas veces eh, mantener el mismo criterio de un mismo presupuesto para larga data, pues no nos va a dar resultado, no va a dar fruto. Y se convierte como algo que es complicado de llevar. También hay iglesias que formulan su presupuesto con una verdadera preocupación por rendir un servicio cristiano que sea significativo. Es decir, hay iglesias que quizá eh, suena medio tosco, pero quieren basar un presupuesto en relación a poder rendir alguna actividad, ¿sí? Algún beneficio que tiene que ver con nuestra comunidad, sí, pero algo que sea relevante. Un ejemplo, por decir, ¿no? En nuestra congregación, por ejemplo, acá en El Dorado somos poquitos hermanos, somos pocos miembros, y sería algo complicado formular un presupuesto para querer trabajar, por ejemplo, en un área que hoy está de moda y que todo el mundo en todas las iglesias quieren tener como que wow, que es todo lo que tiene que ver con las comunicaciones y la digitalización. Imagínense si yo voy a poner a trabajar a 20 hermanos en un presupuesto que se puede manejar hasta no solamente en pesos, sino hasta en dólares, porque hablar de un proyecto que si bien es bueno, es lindo, estaría súper padre, súper cool, como le quieran poner, manejar un presupuesto para adquirir solamente hablando de lo que implica dispositivos que serían computadoras, laptops, equipo de sonido, una super empresa de internet, todo lo que implica montar, eh, el poder hacer transmisiones como se hacen en muchas congregaciones o muchas iglesias que tienen la facilidad tal vez. No sé si me voy a entender. A veces soñamos con querer hacer cosas dentro de nuestra iglesia o de nuestra iglesia para afuera, que suelen ser gravosas, que suelen ser pesadas, no porque en sí la actividad o lo que se quiere hacer lo sea, sino porque nuestro recurso no da, nuestro presupuesto no llega. Entonces, hay que ser bien objetivos con esto. Cuando ustedes elaboren un presupuesto, tenemos que tener los pies bien plantaditos en la tierra y estar conscientes de qué es lo que tenemos y hasta dónde podemos llegar. A veces querer hacer algo extremadamente significativo o llamativo o bonito, como le quieran llamar, excede nuestros presupuestos y nos complica la vida. Bueno, eso es una realidad entre muchas de las que podemos mencionar. Entonces, ¿qué es en realidad un presupuesto? Bueno, es un plan de las operaciones y recursos de una empresa, en este caso de nuestra iglesia, que se formulan para lograr un cierto periodo, en un cierto periodo los objetivos. Son operaciones y recursos que se formulan para lograr en un cierto periodo, en un tiempo, los objetivos propuestos y se expresa en términos monetarios. Sí o sí, un presupuesto se maneja en pesos, en plata, en dólares, euro, lo que ustedes gusten y mando. En
términos monetarios, reales, no sé lo que. En otras palabras, hacer un presupuesto es simplemente sentarse a planear lo que quieres hacer en el futuro y expresarlo en dinero. Por eso les digo que la relación tan pegadita, tan intrínseca que hay entre el plan de trabajo y el presupuesto es porque a final de cuentas todo lo que nosotros vamos a querer realizar tendrá que ver con un gasto fijo, sí o sí, o un gasto variable. Entonces, número uno, hay que entender que el presupuesto es el ministerio que se va a realizar durante todo un año. Para nosotros, eso sería el presupuesto, es el ministerio que se va a realizar durante todo el año. ¿Qué es lo que yo quiero hacer como iglesia? Ujú. ¿Y qué costo va a tener ese ministerio? Eso que yo quiero hacer, lo que voy a realizar durante todo ese año, ¿qué costo va a tener? Eso es un presupuesto. El ministerio, sí, la actividad, lo que yo quiero realizar, los objetivos que quiero alcanzar, sumándole el costo monetario, sí, que me va a llevar. Espero que haya quedado claro, es muy fácil. El presupuesto es el ministerio que se va a realizar con la plata que tengo para poder realizar eso todo el año. Bueno, el ministerio que se va a realizar durante el año. ¿Qué es ese ministerio que se va a realizar durante el año? Es todo lo que se piensa realizar en la educación, la evangelización, las misiones, el servicio comunitario, las actividades especiales, los retiros, los talleres, la obra pastoral, las inversiones, todo lo que tiene que ver con actividades a realizar dentro de nuestra iglesia. Eso es el ministerio que se va a realizar, ¿sí? Todas las actividades, todo lo que ustedes piensen, planeen, se imaginen, todo lo que tiene que ver con actividades o acciones a realizar, ese va a ser nuestro ministerio para todo el año. Es decir, todo el trabajo que la iglesia realizará durante el año en el nombre del Señor. La visión de la iglesia en este sentido debe ser amplia, mirando hacia adelante y hacia arriba, ¿sí? Acuérdense, la visión, todo tendrá que ver con la visión que se tenga. Debe tener un panorama amplio, pero siempre mirando hacia el frente con el fin o la idea de alcanzar el objetivo por la gracia de Dios. Por eso dice y hacia arriba, mirando siempre hacia adelante y hacia arriba. Y entonces, número dos, vamos a escribir qué es el costo del ministerio que se va a realizar todo el año. Bueno, el costo del ministerio que se va a realizar durante el año es toda tarea para realizarse que tiene costo. Ujú. Todo lo que se va a realizar en la iglesia tiene un costo. Ahí les especifiqué pocas cosas, queridos alumnos, pueden hacerse sin tener que invertir dinero en ellas. Pocas cosas. El hacer de la iglesia solo podrá llevarse a cabo a través de una inversión económica. Miren, lamentablemente este es un punto que les digo genera mucho debate, tal vez a veces mucho conflicto en nuestras congregaciones, porque estamos acostumbrados a, a que Dios nos dé, pero a nosotros nos cuesta dar. Esta es nuestra mirada bastante occidental. Pero las actividades que tenemos que realizar dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra congregación, queridos alumnos, siempre va a llevar una inversión económica. Ni hablar de inversión de tiempo. Pero
habrá pocas cosas que quizá por ahí podamos resolver sin la plata, sin el dinero, sin la cuestión monetaria, pero va a ser lo mínimo. Casi siempre la obra del Señor va a requerir de de un desembolso en cuanto a nuestras monedas. Esto equivale a decir que el presupuesto tiene también otro desafío para el creyente, el aporte de sus bienes. Ahora, ¿me entienden lo que les acabo de decir? Bueno, porque el presupuesto tiene que venir de algún lugar, ¿no? Y ese lugar somos nosotros, ¿sí? El presupuesto se va a poder llenar, ¿sí? Se va a poder tener ese fondo económico cuando nosotros, los creyentes, aportemos la parte que nos toca, cuando demos lo que tenemos de nuestros bienes, de los bienes que Dios nos da, no son nuestros. Acuérdense que en el principio dijimos que en una de las primeras clases veíamos que todo viene de Dios y entonces de lo que Él nos da, nosotros retribuimos. Si nosotros no estamos comprometidos en esta parte de que el presupuesto se va a realizar en relación a lo que yo aporte de lo que tengo, entonces estamos realmente en apuros. Este aporte debe realizarse de acuerdo a cómo está establecido en su palabra, por medio de ofrendas, diezmos, primicias y contribuciones dentro de un verdadero espíritu de amor al Señor y su obra. Ojo aquí, queridos alumnos. Acá yo les estoy mencionando algunos, o más bien las formas en las que nosotros hacemos aportes a nuestras congregaciones, pero también esto varía, depende de los países. ¿A qué voy? Ya lo vamos a ver más adelante, pero en el caso de nosotros acá en Argentina, por ejemplo, nosotros ofrendamos, ¿sí? Acá en Argentina se acostumbra a ofrendar, se acostumbran el diezmo, sí, se acostumbra a diezmar, aunque por ahí hay algunos que todavía digan que, que eso no es muy bíblico, pero sí, el diezmo. Hay algunos que por ahí no comprenden todavía algunas cosas, pero bueno, puede pasar, no sé, pasa en todos lados. Las primicias, que en el caso de Argentina, acá las primicias no se dan, pero, por ejemplo, en la Iglesia de México, en la Iglesia de Dios en México, sí se acostumbran las primicias. Ujú. Y otro tipo de contribuciones como donaciones y demás. Bueno, el punto de esta parte es que todo lo que tiene que ver con el costo, ¿sí? Con la plata, los aportes de los bienes que son de parte de todos y cada uno de los creyentes o de los cristianos, tiene que hacerse dentro de un marco verdadero de amor, de espíritu, de servicio, de darse todo para el Señor, para su obra, para su iglesia, para que el reino de Dios siga siendo establecido acá. Es importante lo que yo les pongo ahí en negrita porque el hacer de la iglesia es importante y el hacer siempre va a conllevar un aporte económico de los bienes que tenemos, que Dios ya nos concedió. Pero siempre tiene que ser, queridos alumnos, como dice acá, en un verdadero espíritu de amor para Dios y para su obra. Bueno, el presupuesto de la iglesia, vamos a ver acá. No es una simple cuenta de gastos, sino que representa el programa de la iglesia y su costo, ¿sí? El presupuesto de la iglesia representa el programa de la iglesia, ¿sí? El programa, el plan de actividades y lo que nos va a costar ese plan de actividades. El énfasis principal recae más en lo que se ha de lograr con el hacer que con la cantidad de dinero a obtenerse. Hago un paréntesis aquí en este punto porque, miren, muchas veces, hermanos, como iglesia, no alcanzamos a cumplir con el hacer que tenemos que cumplir como iglesia. No alcanzamos a llevar el evangelio, no alcanzamos a compartir la palabra porque
En muchas de las ocasiones, queridos alumnos, hagan ustedes conciencia de lo que se vive dentro de sus iglesias locales, pero muchas de las ocasiones, hermanos, paramos porque decimos, si yo tengo que hacer esta campaña, si yo tengo que hacer esta jornada, si yo tengo que hacer este retiro, si yo tengo que hacer, implica gasto, implica desembolso y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues no hacemos, porque pues no hay plata, entonces no hacemos, ¿sí? Entonces, se nos olvida, hagamos conciencia, queridos alumnos, de que nuestra labor como iglesia es hacer. Y no va tanto por lo que nosotros podamos gastar, dar, aportar, invertir o como le quieran llamar. En cuanto a la plata, como iglesia, lo importante es el hacer. No es la cantidad que se va a gastar. Y muchas veces paramos como iglesia, nos detenemos en el avance, en crecer, en mejorar, en hacer, en aportar, en compartir, en ir, porque siempre pensamos primero en lo que nos va a costar, ¿no? ¿Cuánto se va a gastar? ¿Y cuánto necesitamos? Uy, no, pues no, no se puede. Hermanos queridos, el énfasis principal de la iglesia debe ser el hacer. Acuérdense que yo les puse en un par de diapositivas atrás. La cuestión económica, Dios se encarga. Ustedes no duden, Dios se encarga. Al creyente le agrada dar sus aportes a causas de bien concretas. Si ustedes van a elaborar un presupuesto, tiene que haber un plan de trabajo que sea claro, concreto, específico, honesto, viable, realizable en todos los sentidos. Y entonces, cuando ustedes tengan un proyecto, un plan de trabajo bien plantado, un proyecto bien realizado, cuando la iglesia vea todo eso bien armadito, las ideas bien concretas, el objetivo que se quiere alcanzar y la forma en la que se va a trabajar, van a decir, perfecto, hermanos, vamos a hacer en el nombre de Dios, damos, cooperamos, vemos cómo hacemos, pero sale. Si hay un poco de desorden o un mucho de desorden en nuestros planes de trabajo, en nuestras ideas para poder realizar actividades, la iglesia va a dudar en aportar. La iglesia no va a querer contribuir. ¿Por qué? Porque pues va a dudar de que algo de lo que se hace ahí vaya a dar resultado, vaya a salir bien. Con este enfoque debemos hacerle notar al miembro de la iglesia que su participación y contribución en el programa permiten el cumplimiento del hacer de la iglesia. Es bien importante que siempre involucremos a la iglesia en todas estas cuestiones, haciéndole saber cuán importante es su contribución, la participación de cada uno de ellos y que mediante esa participación y contribución se va a poder dar cumplimiento al hacer que tenemos como iglesia, ¿sí? Y van a dejar quizá muchos hermanos de mirar que solamente se les está pidiendo plata por pedir. ¿Por qué? Porque se van a sentir parte de todo esto, ¿sí? Entonces, debemos permitirle que participe en la elaboración de presupuestos, enseñarle a que debe integrarse al mismo, ocupando sus responsabilidades en las dos partes, de acuerdo a sus dones, capacidades y a sus posibilidades económicas. Es decir, integrar a la iglesia diciéndole, hermano, usted no nada más puede aportar con sus dones, hermana, usted no nada más puede aportar con sus habilidades, con las capacidades que Dios le ha dotado, sino también hay posibilidades económicas. Miren, no importa la cantidad, es la disposición de dar, ¿sí? No necesitamos dar miles de pesos para decir, ay, yo aporto. No, es la intención de simplemente decir, yo lo que tengo lo doy al servicio de la obra del Señor. Vamos a contribuir. El presupuesto entonces de la iglesia no es una simple cuenta de gastos, sino que representa el programa de la iglesia y su costo.
El énfasis, lo vuelvo a repetir, el énfasis principal recae más en lo que se ha de lograr con el hacer que con la cantidad de dinero a obtenerse. Y al creyente le agrada dar sus aportes a causas bien concretas. Ay, acá esta cosa no me deja. Aquí estamos, de vuelta. Necesitamos para ello desterrar la idea de que el presupuesto sea solamente preparado por el pastor y o el tesorero de la iglesia. Aquí cabe la salvedad de que si hay hermanos que son preparados en algún área de la administración, de la contabilidad y demás, pueden eh, usar el recurso de apoyarse con estos hermanos. ¿Por qué? Porque no siempre, hermanos, los líderes, en este caso los pastores o encargados de iglesia, y muchas veces ni siquiera nuestras comisiones administrativas locales, tienen el conocimiento en cuanto a cómo elaborar un presupuesto. ¿Me explico? Entonces, siempre es bueno poder echar mano de aquellas personas que Dios pone también dentro de nuestra congregación y que nos bendicen con su conocimiento eh, y aprovechar, ¿no? Para poder realizarlo. Ahora, si el tesorero o el pastor dicen, nosotros nos arreglamos porque entendemos, está perfecto. Pero siempre es bueno, sí, siempre es importante dar a conocer esos presupuestos a la iglesia para que sepa la iglesia en qué se va a gastar las finanzas. El presupuesto de la vida de la iglesia no se puede realizar, dice, una adecuada labor sin un presupuesto organizado. No podemos hacer un trabajo como Dios manda, ¿sí? No podemos eh, hacer a la y se va. Vamos a ver cómo sale, porque el presupuesto, dice esta frase, es la vida de la iglesia. Sí, el presupuesto tiene mucho que ver o todo que ver con la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque a través de ese presupuesto van a poderse realizar un montón de actividades que van a poder bendecir, edificar, sí, a la iglesia y también a la gente que está fuera de la iglesia. Bueno, lo vamos a ir viendo después de a poquito. Tengamos cuidado de no planearlo con nuestra mentalidad, pues en ese caso tendrá un alcance muy limitado. A veces, hermanos, somos demasiado nosotros humanos en el sentido de decir, no, pero yo aquí voy a hacer porque creo, porque pienso, porque considero. No, 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 no. Hermanos, un presupuesto lo tenemos que hacer pidiendo la dirección del Espíritu Santo, siempre, siempre, siempre. Pensando en ese Dios grandioso al cual servimos, ¿sí? Porque entonces así los resultados serán positivos, serán diferentes a que si nosotros lo queremos hacer por nuestros propios medios. Ore a Dios, ¿sí? Si usted forma parte de su comisión administrativa local, eh, pídale a Dios siempre que les pueda dar la sabiduría, el discernimiento. Si es que en su iglesia elaboran planes, pida también por aquellos hermanos que forman parte de esa elaboración para que el Espíritu Santo sea el que guíe. De esa manera, los resultados van a ser muy diferentes a lo que nosotros podríamos pensar que vamos a lograr. Así que no cometamos locuras en los planes, pero tampoco actuemos como un pueblo sin Dios. Es, es importante que hagamos conciencia, hermanos, que a veces está bueno soñar, está bueno querer crecer, querer tener, querer hacer, pero acuérdense lo que les decía de la visión, ¿no? Debe ser algo alcanzable, algo claro, objetivo, preciso que podemos llegar a realizar. Dice por eso, no cometan locuras de decir, ay, vamos a hacer una super iglesia, vamos a hacer la super campaña. No, 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 no. Pero tampoco se vaya al otro extremo, hermanos, de actuar y de hacer las cosas
por nuestras fuerzas, por nuestras ganas, a nuestra manera, como nosotros entendemos, como nosotros queremos. No actuemos como un pueblo que no tiene a Dios. Orientaciones para elaborar un presupuesto. Bueno, primero, conceptos previos de lo que es un presupuesto. Inciso A, debe desafiar a los miembros hasta la mejor expresión de su capacidad de colaborar y contribuir. El presupuesto debe sí o sí ser algo que nos permita a nosotros como miembros de iglesia, ¿sí? Dar lo mejor de cada uno de nosotros en todos los sentidos, en nuestras capacidades para colaborar con nuestros dones, nuestras habilidades, nuestras aptitudes, como también para contribuir en la cuestión económica. B. Debe proveer los mayores recursos para el sostenimiento de los ministerios aprobados por la Iglesia. Ojo, debe proveer los mayores recursos para el sostenimiento de los ministerios. A veces, hermanos, decimos, bueno, para el ministerio de niños. Ay, para el Ministerio de Niños no damos plata. Ellos con cualquier cosa se arreglan. Sí, con unas cartulinas que por ahí alguien done, que compren, les compren unos caramelitos y... No, 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 hermanos. No subestimemos los ministerios, porque de los ministerios la iglesia se edifica. A través de los ministerios la iglesia también se edifica. La iglesia crece, la iglesia madura, la iglesia aprende a trabajar. Entonces, necesitamos siempre dar los mejores aportes. C. Debe ser una expresión de la realidad de los planes intensivos de la iglesia. Esta parte es bien importante porque la iglesia, sí, como iglesia, nosotros estamos aquí para cumplir la misión, ¿sí? Esa, esa, eh, esa manera de poder expresar lo que Dios quiere, la realidad que quiere Dios que suceda respecto de sus planes, tiene que ver también, ¿sí? Con lo que nosotros somos como iglesia y lo que tenemos que dar. Entonces, no podemos decir, ay, bueno, pues es que la plata no es importante. No, 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 no. Es importante porque está basado en la expresión. Dice, es una expresión de la realidad, de los planes que nosotros tenemos como iglesia. D, debe seguir los objetivos de la iglesia, es decir, que este presupuesto debe estar siempre, sí o sí, alineado a los planes de trabajo que se tienen para lograr la meta, para alcanzar los objetivos de la iglesia. No son personales. No, 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 de la iglesia. Debe dar lugar a Dios para que Él también participe. Acuérdense, acuérdense que yo siempre les digo, oren antes, durante y después. Bueno, si ustedes van a elaborar un presupuesto, oren antes, durante y después de la elaboración de un presupuesto. Siempre Dios debe estar presente en todas nuestras actividades, todas, mucho más las monetarias. Primero, porque de Él son todas las cosas que nosotros poseemos, incluyendo la plata, incluyendo el trabajo, porque de ahí viene la plata. Y segunda, porque para Él son todas las cosas que hacemos, para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo pretendemos hacer algo que es para su gloria si a Él no lo tomamos en cuenta? Es ilógico, es incongruente. Entonces tenemos que hacer siempre partícipe a Dios de todos nuestros proyectos, de todos nuestros planes, incluyendo la elaboración del presupuesto. Número 2, análisis de programas y necesidades actuales. Hay que sentarse, sí o sí, a ver, ay, ya se me va. Acuérdense que siempre es importante mirar qué necesidades tenemos y hacernos preguntas. Y en este caso, para analizar los programas que queremos realizar en base a las necesidades que tenemos, aquí les dejo algunas preguntas para que ustedes las puedan considerar y tal vez algunas de estas les haga falta, ¿no? Para cuando tengan que elaborar su presupuesto. ¿Está la iglesia cumpliendo
bien su programa total, ¿sí? Como iglesia. La iglesia del Dorado está cumpliendo bien su programa. Mm, y no sé, ¿viste? Sí, creo que sí, está súper. Ah, bueno. ¿Están bien desarrollados los ministerios de la iglesia? ¿Cómo están trabajando nuestros ministerios? ¿Sí? ¿Los tenemos cubiertos todos? ¿Nos hace falta, sí, trabajar en algún ministerio que no tenemos, que no existe? ¿Hay otros ministerios que podrían ser incluidos? Bueno, por ejemplo, algo que creo que es muy lindo y que poco y nada se estila en nuestra iglesia como denominación en general, un ministerio que podría ser incluido, que creo que sería muy lindo y de mucha bendición, es el ministerio de consejería, de acompañamiento pastoral y consejería. Eh, y no hay. Casi siempre ese trabajo lo termina haciendo el pastor. Y considero que Dios le ha dado dones a hombres y mujeres que no son precisamente pastores para poder desarrollar ese ministerio. El ministerio familiar o el ministerio de la familia, ah, que haya familias comprometidas para apoyar a otras familias en conjunto. Tenemos matrimonios, tenemos damas, tenemos varones, tenemos niños, tenemos jóvenes, pero como familia no hay un ministerio que nos englobe como familia, que nos integre. Podría ser una linda opción. D. Tenemos ministerios que no necesitan llevarse a cabo. Bueno, también ese puede ser otro tema. Tenemos por ahí un ministerio que no sé cómo para qué lo tenemos, porque no se hace nunca nada, porque nadie nunca participa. Bueno, hay que considerar. ¿Cómo estamos con los ministerios en relación a los objetivos de la iglesia? Es decir, nuestros ministerios están siendo creados o están porque van en relación o van de la mano con los objetivos que como iglesia en general tenemos, ¿sí o no? Bueno, estas preguntas son muy buenas para realizarnos y nos va a dar pautas para ir mirando cómo vamos a realizar nuestro presupuesto el día de mañana. 3. Preparación de propuestas de ministerios. ¿Qué es lo que debe de contener? Ay, ¿por qué me mando otra vez para atrás? Ahí. ¿Qué es lo que debe de contener la preparación de la propuesta de ministerios? Debe contener, inciso A, una descripción del propósito del ministerio y sus planes de trabajo, indicando cómo apoya ese ministerio al objetivo general de la iglesia. Acuérdense que ese objetivo general, sí, tendrá que ver con la visión y la misión que planteamos o que tiene ya la iglesia asumida, y en base a esa se tendrá que sumar cada ministerio. Ay, pero ¿por qué me regresa? No quiere terminar esta presentación. Detalles de las necesidades que deberán ser satisfechas durante el año de trabajo y los beneficios que por ellas recibirá la iglesia. Sí, también debe contener estos detalles. ¿Qué necesidades deben ser satisfechas durante el año? Y qué beneficios, obviamente, recibirá la iglesia a través de ellas. C. Debe contener las metas que se proponen a llevar a cabo durante el año para el cumplimiento de los planes proyectados. ¿Qué metas queremos alcanzar con cada ministerio? Ujú. Es importante que siempre tengan en cuenta eso. ¿Qué metas vamos a lograr con cada ministerio a lo largo del año? Ay, por favor. Este, esta compu que no es mía. D. El costo pormenorizado de cada tarea a realizar. Es decir, que nuestros ministerios deberán de contar con todo lo que van a requerir, mínimo necesario, indispensable. Dice costo pormenorizado, todo, desde lo menos a lo más para poder realizar las tareas de su ministerio como tal. Deben incluirse también los gastos fijos que tenga el ministerio y o programa. No deben dejar pasar por alto nada. Todo lo que se tenga que incluir como gasto debe estar ahí. La
implicación a futuro que tendrán las propuestas realizadas. Es decir, ¿qué implica el día de mañana todo lo que yo estoy proponiendo de mis ministerios? Por ejemplo, a 2 o 3 o 5 años. A la vez, ¿cómo puede complicar el presupuesto de años siguientes las determinaciones tomadas ahora? Si yo estoy pensando el día de mañana en un ministerio, algo que quiero realizar para en un futuro, debo de pensar si eso que yo estoy pensando para realizar el día de mañana no me va a afectar hoy, o si me afecta, cómo me afecta y en qué me afecta. En relación al presupuesto, que tiene que ver con gastos, obviamente. Yo no sé qué pasa con esta computadora, que me descoloca todo, todo, todo. Ay, ahora me regreso hasta... Ahí vamos. Inciso F. También, la propuesta de ministerio debe contener una evaluación de posibles alternativas para el caso de que no se logre todo lo que se solicita en la propuesta actual. Es decir, que siempre tenemos que prever, ¿sí?, qué vamos a hacer en caso de que no se logre algo. Es importante siempre tener la, la carta de opción, ¿no? No se pudo el A, bueno, vamos a ir con el B. Punto número 4. Hay que realizar la evaluación de las propuestas de ministerios en base a... Ay, Dios mío, no les digo, me está torturando esta computadora. Inciso A, el próximo paso debe ser evaluar cada ministerio y establecer por orden prioritaria la importancia que tienen dentro del programa de la iglesia. Es decir, vamos a evaluar cada ministerio, cada área, ¿sí? Y establecer por orden de prioridades la importancia que tiene cada uno dentro de nuestro programa general de la iglesia, ¿sí? No subestimando a ningún ministerio, obviamente, pero entendamos que sí, hay ministerios que pueden tener un poco más de prioridad dependiendo de las actividades que se realizan. La prioridad debe establecerse sobre la base de la razón de ser iglesia, su objetivo general y su programa, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿En qué medida contribuye a la razón de ser de la iglesia este ministerio? ¿Sí? Por ejemplo, hay iglesias que tienen el ministerio de la portería, de los porteros. Es un ministerio. Hermanos o hermanas que están todos los sábados o todos los cultos o todos los eventos, las actividades que se realizan, recibiendo a la gente, ¿no? Como si fueran ujieres, como si fueran recepcionistas, no sé cómo le puedan llamar. Em, y son los que le dan la bienvenida a los hermanos, los acomodan, a lo mejor ponen más sillas, reciben, se dan cuenta si son personas de casa, hermanos de casa, hermanos de congregación o son visita, ¿vieron? Entonces, hay hermanos que tienen, o iglesias que tienen ese ministerio. Bueno, preguntémonos, ¿el ministerio tiene que ver con la razón de ser de nuestra iglesia? Eh, es parte fundamental, es prioritario. En, aquí la pregunta número 2 viene, ¿qué contribución brindará la iglesia para alcanzar su objetivo general y sus metas? Es decir, en relación a lo que ya tenemos trabajado de nuestra visión, nuestra misión, etcétera, etcétera, la contribución de tener el ministerio de los porteros, ¿qué le va a brindar a la iglesia para alcanzar el objetivo que ya tenemos ahí, las metas que queremos lograr? Es un ejemplo, ¿no? Por decir. Así que pueden ocupar cualquier otro ministerio. ¿Es necesario este ministerio, programa o servicio? 4. ¿Hay alguna otra forma de lograr esta tarea?
5. Al proyectar este ministerio, programa o servicio, ¿cómo contribuirá al crecimiento de la iglesia en el futuro y cuál será su costo? ¿Hay otro ministerio similar que aportaría un mayor crecimiento para la iglesia, pero que no está incluido por falta de presupuesto? Miren, muchas veces a nosotros nos pasó en algún momento que, bueno, de las iglesias que luego, que hemos bueno, que mi esposo ha pastoreado, en algún momento, hablando precisamente, me vino ahorita a la mente de este ministerio, ¿no? De ujieres que le llaman en México, o de portería acá en Argentina. eh, Había hermanos que estaban en el servicio y, y que hermanos de verdad yo decía, híjole, pero ¿por qué le pusieron para recibir a la gente si el hermano apenas saluda, ni la mano da, no esboza una sonrisa y con esa cara les da la casi casi bienvenida porque ni bienvenida les daba? Eh, es como que uno se pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué aporta? ¿Qué contribuye? Eh, a lo mejor no es el ministerio, pero a lo mejor sí son las personas que trabajan en el ministerio, ¿no? Hay otra forma de suplir esta necesidad tal vez de tener a alguien que reciba a los miembros de la iglesia o a las visitas o a los invitados. Y bueno, son preguntas que son buenas para realizarnos y va para todos los ministerios, insisto, no es exclusivamente para ese, ¿no? Ahí, hablemos de todos los ministerios. Bueno, número 5, coordinación de propuestas de ministerios. Reunir las propuestas en un solo presupuesto. Confeccionar una copia en borrador para que sea analizada previamente. 3. Si hubiera ajustes que realizar, los ministerios representados podrán dar su consejo en relación a los ajustes que sean necesarios. Y 4. Logrando el acuerdo, la comisión confeccionará el presupuesto final y preparará las copias para que sean considerados por la iglesia. Es bien importante que los ministerios que tenemos dentro de nuestras iglesias, sí, tienen que tener ellos también sus propuestas de lo que necesitan dentro del presupuesto general para que sea considerado. Entonces, el ministerio o los ministerios o las áreas locales tendrán que sí o sí sentarse ellos y hacer de manera personal en base a sus necesidades, a sus proyectos también a realizar en función del objetivo general de la iglesia. Acuérdense que todo va en sentido con o en proporción al sentido general de la iglesia y entregar, ¿sí? Para que entonces la comisión administrativa se dedique a mirar punto por punto de lo que están solicitando, si puede ser viable, no puede ser viable, si hay que quitar, si hay que poner, si hay que hacer algún ajuste para ese ministerio o para cada uno de los ministerios y se le va a saber entonces a los hermanos de ese ministerio que puede que todo lo que ellos solicitaron se incluya en el presupuesto o puede que haya un recorte porque no se llega. Bueno, eso lo confeccionará la Comisión Administrativa General de la Iglesia. Entonces, hablando de la iglesia local, obviamente, pero siempre, sí o sí, tendrán que hacer sus propuestas y tendrán que pasar por el filtro de la comisión al final. Si no llega, pues le va a decir, hermanos, con todo el amor del mundo, nosotros quisiéramos que ustedes tuvieran todo esto para desarrollar su ministerio al 100 y desarrollar sus actividades y lo que planificaron, pero no llegamos. Bueno, 6. En caso de que haya aprobación del presupuesto, este debe presentarse a la iglesia para su consideración en una asamblea general especial. Es opcional de la manera como se organice esta reunión, dependerá el éxito para su aprobación. Los miembros de la iglesia deben ser perfectamente informados de todos los planes y explicarles con claridad qué es lo que busca cada ministerio en su labor durante el año. El desafío que se realice debe ser impactante. A ver, el presupuesto tiene que pasar la aprobación. No se trata nada más de hacer un presupuesto y decir,
ya está y sujétense, esta es la plata que hay que gastar, en esto se va a gastar y punto. No, 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 no. Normalmente todo esto se dialoga, para eso están todas las instancias dentro de nuestras congregaciones. Pero bueno, teniendo en cuenta que los miembros deberán asumir las responsabilidades en los dos aspectos del presupuesto, acuérdense, en el hacer, ¿sí? Que es el ministerio a realizar, y en el costo, que es lo que cuesta realizar ese ministerio, es un momento importante donde el pastor y los líderes deben desafiar a los miembros a participar en las distintas actividades de los ministerios y a respaldar así su realización con el aporte de sus bienes. Esto tiene que ver con todo lo que veníamos hablando. Sí, hacemos que la iglesia se interese en las actividades de cada ministerio, que forme parte de alguno de ellos o de algunos, de varios de ellos, o de las áreas, porque sus dones lo lleven para alguna de esas áreas o alguno de esos ministerios, porque sus habilidades le permiten desarrollar X actividad dentro de ellos. Eso sería lo mejor, sería lo ideal, porque en la medida que ellos se sientan parte de, acuérdense, en la medida que ellos puedan también apoyar, aportar y desarrollarse dentro de los ministerios, ellos también tendrán como más disponibilidad de decir, ok, yo voy a dar, yo voy a poner. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando en esto también, estoy convencida de que esto que estoy haciendo dentro de este ministerio para el crecimiento general de la iglesia, para que el reino de Dios sea establecido, va a dar fruto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues colaborar con mis aportes porque lo necesitamos y porque estoy convencida de que esto tiene que ser. Entonces, sí o sí, la iglesia tiene que ser parte para que todo funcione. Control de presupuestos. Un error que se puede cometer luego de la aprobación del presupuesto es pensar, "Mm, ahora que quiero que regrese, no regresa". Dios mío. Ay, ya voy a poder comprar mi computadora, no se preocupen. Control de presupuestos. Un error que se puede cometer luego de la aprobación del presupuesto es pensar solamente en que ingresen los fondos necesarios. Ojo, todo lo que hablamos atrás parecería un tanto persuasivo, pero no lo es. Ojo, aclaro. Hablar de, de hacer parte a la iglesia es porque es el compromiso que tenemos todos los cristianos de trabajar para la obra de Dios. Pero si estamos hablando todo el tiempo de que nuestro presupuesto tiene que ser aprobado sí o sí solamente porque necesitamos la plata, de que los hermanos formen parte porque necesitamos la plata, hermanos, estamos mal. Hemos confundido todo. El control del presupuesto tiene que ver eh, con, con el servicio, con el hacer, acuérdense, ¿sí? No con la cantidad o con la plata que se va. Sí es fundamental, pero acuérdense, tiene que ver con el hacer, con lo que somos como iglesia. Y se necesitan informes mensuales que den cuenta de los ingresos y cómo fueron aplicados al presupuesto. Cuentas claras, ¿sí? No podemos solamente estar pensando en que es plata y bueno, la plata se recupera, ¿no? Como muchas veces decimos en otros contextos. Es bien importante este punto porque hablar de tratar con plata y hablar de plata, hermanos, todas las cuestiones monetarias, todas las cuestiones económicas son delicadas porque generan desconfianza. No podemos los cristianos generar desconfianza bajo ninguna circunstancia del uso de los recursos, del manejo de los presupuestos, de la plata que ingresa a nuestras congregaciones. Bajo ninguna circunstancia podemos nosotros generar suspicacias de decir, ah, ¿y por qué no nos entregan informe? ¿Y qué se está haciendo con esa plata? ¿Y a dónde fue todo lo que se juntó, lo que se recabó en el año? Y vieron, es necesario informar a nuestras congregaciones, ¿sí? De cómo está funcionando el presupuesto, en qué se va gastando,
Si tenemos déficit, si tenemos a lo mejor todavía superávit, eso sería una bendición tremenda, que nos sobra plata. Bueno, la falta de informes claros y fuera de tiempo será un tropiezo para la buena marcha de las actividades de la iglesia. Por lo tanto, hay que evitar caer en ese error. Hay que informar a la iglesia en tiempo y forma. Cumplimiento del presupuesto. Bueno, en el cumplimiento del presupuesto tenemos que atender en primer lugar a los gastos fijos que representan compromisos contraídos y que no podemos eludir. ¿Sí? Por ejemplo, acá hablando de, podríamos hablar gastos fijos que no se pueden eludir. A lo mejor acá en Argentina no pasa mucho, pero en México, por ejemplo, sí hay muchas congregaciones que dependen de pagar un alquiler porque no tienen iglesias propias, no tienen terrenos propios, entonces muchas veces se alquilan lugares, se alquilan o predio o instalaciones para el templo. Entonces son gastos fijos. La luz, el agua, el teléfono, el servicio de internet hoy en día, todas esas cosas que son gastos fijos que no podemos decir, ah, esto no lo vemos ahí luego cómo lo... No, 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 nada de que luego cómo lo arreglamos. No, eso tiene que salir, sí o sí, esa plata tiene que estar para cubrir esos gastos fijos. Inciso B, hay que dar preferencia a ministerios impostergables, perdón, dar preferencia a ministerios impostergables si los hubiera. Es decir, por ejemplo, a lo mejor algo que no podemos dejar de el Ministerio de Alabanza, póngale, el Ministerio de Música, que por ahí, no sé, no pueden quedarse sin instrumentos, si se daña algo, hay que reparar, hay que considerar. Si tenemos a lo mejor nuestro Ministerio de Visitación, que se descompuso el auto en el que hacen visitas, bueno, hay que darle preferencia a aquellas cosas que no podemos dejar para después. C. La tesorería debe arbitrar medios a través de los cuales se logre entre la congregación la regulación de los aportes. Ay, bueno, aquí es un trabajo importante que hace la tesorería porque dice que como árbitro debe estar ahí, ¿sí? Con los medios a través de los cuales la congregación tiene que estar al día, al día, al día. A veces es tedioso, hermanos, estar ahí como que no sé, digo, persiguiendo a la gente, persiguiendo a los hermanos. Es un trabajo, yo digo, es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Sucio en el sentido porque a veces se nos ve mal a la gente cuando estamos, hermano, su aporte. No podemos decirle hermano su diezmo porque ya nos crucifican, pero no estaría mal. Porque porque a veces, hermanos, somos muy desobligados. Somos muy fiaquentos, deliberadamente pecamos, volviéndonos irresponsables con algo tan valioso que es el aportar, el ofrendar, el diezmar, el colaborar para nuestra iglesia, para nuestro Dios, porque es para la obra del Señor. Así que bueno, hay que ser diligentes y eso es el trabajo que la tesorería le puede tocar, o más bien le toca hacer y bueno, ¿qué va a hacer? A veces le digo, se le ve mal si el tesorero anda atrás nuestro o el que pide el aporte de Cristo viene, cosas de ese tipo. Es como que, híjole, ahí viene otra vez la hermana, me va a pedir otra vez el Cristo viene y yo ya me lo gasté, ¿no? Bueno, inciso D. La iglesia es responsable de reconocimientos económicos adecuados para todos aquellos que trabajan en la obra. Hay iglesias que son grandes y que tienen la posibilidad de poder pagarle a algún hermano o hermana que realiza alguna o algunas labores dentro de la iglesia. Nosotros nos ha tocado pastorear iglesias donde, por ejemplo, hermanos de la iglesia hacían la limpieza del templo, ¿no? Y se les tenía que pagar, obviamente, retribuir el trabajo que hacían porque pues limpiar una congregación, un templo que es grande, o las instalaciones en general, implica todo un esfuerzo, es un trabajo. Entonces, o los que, por ejemplo, rastrillan, podan,
Hay gente que dice, hermano, yo lo puedo hacer como un trabajo, ¿no? Y de pagarle a alguien de afuera, bueno, se le paga a un hermano o hermana que también está necesitando de ese trabajo, que de manera honesta se quiere ganar una plata y que nosotros igual esa plata la vamos a desembolsar porque se necesita pagarle a alguien. Entonces, hay que hacerse cargo de aquellos que trabajan de esa manera y también, ¿sí? Reconocimiento económico para los que trabajan en la obra, es decir, por ejemplo, a nuestros pastores, ¿sí? Creo que ya pasamos la época en la que se creía, yo crecí en esa época de niña hasta, creo que hasta los 16 18 años, yo escuchaba en la iglesia que decían que al pastor no se le tenía que pagar porque, porque tenía que hacer la labor por amor a la obra. Entonces, por amor a Dios, tenía que hacer el trabajo y no se le tenía que pagar. No, 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 no. Creo que al al que sirve al altar hay que pagarle del altar, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es una gran responsabilidad nuestra, el poder darle a nuestros pastores lo mínimo que se merecen. También debemos recordar, aquellos alumnos, que para evitar confusiones y malas interpretaciones, que el tesorero no es el dueño de la plata, ujú, no es el dueño de la plata, hermanos. Que les quede bien clarito. El tesorero es dueño del manejo de las finanzas, según el presupuesto, pero nada más. Y el presupuesto le determina cómo actuar, cómo obrar. Pero hemos caído en un grave error y le digo que por experiencia, en los años que llevo dentro de la iglesia, que es toda mi vida, más sumándole los años que llevo de este lado trabajando con mi esposo, con él como pastor, hemos escuchado cada cosa, hermanos, que para qué les cuento, queridos alumnos. La verdad que a veces deprime, da tristeza y uno dice, no te puedo creer. Pero hemos caído en el error de que, como yo les decía al principio de la materia, cuando arrancábamos la asignatura, mm, nada es nuestro, hermanos. Nada es nuestro. Todo es de Dios. Él nos lo concede. Por gracia de Él lo tenemos. Todo, todo. Empezando por lo que nuestra vida, por el aire que respiramos. Entonces, si todo es de Dios, nada es mío y mucho menos la plata de la iglesia. Administramos, ¿sí? Las finanzas, pero no somos dueños de la plata. Me ha tocado ver y escuchar hermanos que dicen, ah, no, para eso no hay, y porque digo yo que no, no hay, esa plata se tiene que guardar y no se tiene que gastar y no vamos a gastar plata para eso. Y dices, bueno, hermano, hermana, pero si la plata no es suya, pero yo soy la tesorera, yo soy el tesorero y yo soy la que decide qué se hace con esa plata. Hermano, pero mire que estamos necesitando porque no, no, no. Y luego para eso, no, 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 hay que ahorrar, hay que guardar. Si les contara cada experiencia, eh, hermanos, no, el tesorero no es el dueño de la plata. Administra la plata de la iglesia. Y una vez que la plata entra a la iglesia, hermanos, una vez que usted depositó ofrenda, diezmo, lo que sea, en el canastito donde lo ponga usted para entregarlo al Señor, es del Señor. Ya no es mi plata, ya no es mi diezmo, ya no es mi ofrenda. Entonces tengamos mucho cuidado los que somos administradores o los que somos tesoreros, en que bajo ninguna circunstancia nosotros tenemos que decidir qué se hace y qué no se hace con la plata por el hecho de que yo soy la tesorera. No es nuestra empresa, no es nuestro negocio. Los negocios son de Dios, ¿sí? Es la iglesia de Dios y solamente administramos. Somos mayordomos, ¿sí? Sirviéndole al Rey, sirviéndole a nuestro Señor, cuidando que se administre, que se gaste, que se invierta de la mejor manera, sí, pero nosotros no tenemos por qué controlar y condicionar. Me ha tocado escuchar que dicen, ah, no, pero si el pastor no le pagamos. Y bueno, de ahí para arriba y para abajo lo que gusten y manden. No, 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 no. El presupuesto es
el amo del tesorero, es decir, él va a gastar en base a lo que está presupuestado. No podemos salirnos del presupuesto porque vamos a generar lío, vamos a generar conflicto. Gastar plata de más que no está contabilizada, presupuestada, por eso es el nombre, planificada, para que me entiendan, en cierta obra, nos va a generar caos. ¿Por qué? Porque máxime si hablamos de la economía en Argentina, que nunca tenemos remanente, que nunca tenemos plata que nos sobre, vamos a desacompletar para otras cuestiones que pueden ser básicas, gastos fijos necesarios, y después vamos a andar peludeando. Entonces, en cuanto a los informes sobre el comportamiento del presupuesto, pueden ser verbales, escritos o gráficos. Es importante que el tesorero, el que maneja el presupuesto, la plata de la iglesia, tiene que entregar informes. Antes se acostumbraba a hacerlos impreso porque a lo que se usaba, bueno, en un principio era solo se leía todo lo que se gastó, en qué se gastó, cuánto se gastó. Después, bueno, vino la impresora, se hizo en papelito. Ahora también hay digital, se pueden hacer gráficas para hacer los comparativos, se gastó en esto, lo otro. Hay muchas formas de poder rendir informes, solo siempre y cuando tengan cuidado de que esa información no salga de la iglesia. Yo me acuerdo que cuando yo era niña se entregaba a cada hermano una hojita, cuando ya había hojitas impresas, de todo lo que se gastaba y lo que entraba a la iglesia. Qué peligro era, hermanos, porque si uno se pone a pensar, de milagro nunca nos asaltaron o cosas así, porque a veces somos tan descuidados que esas hojitas van a dar a cualquier lado. Y, y la gente se expone, la iglesia se expone, el hermano que es el tesorero se expone, porque alguien le llega esa información de fuera que se tienta, dice, cuánta plata. Y bueno, ¿sabe qué? De acá hacemos alguna, alguna graciosada, sí, vamos y secuestramos, asaltamos como pasa en muchos lugares, es un arriesgue. Entonces, hermanos, seamos muy precavidos cuando se tengan que rendir estos informes. Siempre será positiva la palabra del pastor desde el púlpito, animando a los hermanos a cumplir con el presupuesto. Es decir, hermanos, no nos salgamos de los parámetros que ya trazamos. Ustedes planificaron sus actividades, ustedes planificaron lo que necesitan. Bueno, tratemos de sujetarnos para no desbordarnos en cuanto a nuestra economía y después estar pelodeando porque no llegamos con todo. La iglesia debe vivir su presupuesto, pues es su plan de trabajo. Entonces, en la medida que la iglesia asuma el compromiso de hacer al pie de la letra el presupuesto, las actividades planificadas van a llevarse a cabo y de la mejor manera. Si queremos que la iglesia tenga vida y vida en abundancia, el mejor termómetro para su medición es cómo se cumple el presupuesto. Si ustedes quieren ver cómo está su iglesia, si quieren ver si su iglesia está viva y está viva, dice, en abundancia, en la mejor forma de darnos cuenta de que es así es cómo está nuestro presupuesto. Acuérdense de la cita que yo les decía que donde dice que el que quiere construir una torre, ¿acaso no se fija que tenga para terminarla? Muchas veces, hermanos, empezamos proyectos en nuestra iglesia o en nuestras iglesias y cuando nos damos cuenta se nos acabó la plata y no llegamos ni a la mitad ni a una cuarta parte y decimos, y ahora, y ahí se queda eso como un elefante blanco esperando por la eternidad. ¿Por qué? Porque no presupuestamos lo que necesitábamos, no fuimos diligentes. Tenemos necesidades dentro de nuestras congregaciones y no llegamos a suplirlas. ¿Por qué? Porque tal vez no estamos siendo diligentes en cómo administramos la plata que entra a la iglesia. Si hacemos un buen presupuesto, créanme que a lo mejor no vamos a resolver el problema de raíz porque la economía cada vez está más complicada, pero al menos nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza y muchas complicaciones y nos va a permitir planificar cada vez mejor lo que queremos proyectar como iglesia, lo que queremos ser como iglesia y lo que queremos hacer como iglesia, lo que tenemos que hacer como iglesia. Así que bueno.
Elaborar un presupuesto no es sencillo, lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Ahora yo les voy a dejar en la plataforma, voy a dejar de compartir acá y voy a compartirles ahora rapidito para que vean ustedes. Estamos pasados de tiempo, pero 5 minutos, solamente para que ustedes puedan mirar aquí. Quiero compartirles para que tengan una idea de lo que es un presupuesto. Bueno, ahí lo pueden ver. Creo que sí. Este es el ejemplo, queridos alumnos, de un presupuesto. Con mi esposo, él suele trabajar cuando son iglesias muy grandes con presupuestos, sobre todo cuando son iglesias muy grandes porque sí o sí se necesita. No digo que en iglesias pequeñas no se pueda, claro que sí, debería ser el ideal. Lleva su tiempo sentarse y realizarlo. No, no, no es tampoco tan complicado, solo lleva un poco de tiempo. Habría que de verdad mirar en algún momento en nuestras congregaciones cuando son pequeñas hacerlo porque nos ayudaría mucho a crecer. El ser organizados para mí es fundamental y esto es parte de el reeducarnos en el orden, en el orden. Entonces, acá les comparto, se los voy a dejar ahí para que ustedes lo tengan y si en algún momento ustedes forman parte de sus comisiones o tienen la oportunidad de presentarlo a su pastor, a su consejo de administración, decirle, mire hermano, ¿por qué no podemos implementar esto? ¿Por qué no podemos trabajar en base a esto? Me parece que es buena la idea, que nos ayudaría un montón. ¿Por qué no lo planificamos? Propóngalo en el mejor de los términos, con amor, con respeto, con cariño, no haciendo menos a los hermanos que trabajan dentro de, pero sí proponiendo, siendo propositivo siempre en el afán de mejorar. Bueno, acá está este presupuesto y está elaborado así. Los conceptos, que son todos estos, a la izquierda, enumerados, y el año, mes por mes, el porcentaje de incremento, acuérdense, porque siempre acá tenemos aumentos, el total del rubro y un promedio mensual por rubro. Bueno, acá estamos. Salarios, pagos y prestaciones, que es el primer rubro. Y dentro de ese rubro tenemos el salario pastoral, cuánto gana por mes, ahí se pone. Pastoral juvenil, si hay acá error de dedo, sueldo. Ay, con minúscula. Sueldo. Bueno, aumento retroactivo, sueldo del pastor, por ejemplo. Acuérdense de los retroactivos porque acá con esa inflación, bueno, si hay aguinaldo para el pastor, si hay prima vacacional, si hay compensaciones, si hay gastos médicos que incluyen consultas, medicamentos, estudios, etcétera. Si hay pago de limpieza al templo y sanitario, si hay pago mensual. De eso, ¿cuánto es por mes? Ajá, este es el rubro general, el punto número 2, 2.1 sería el pago mensual y el aguinaldo de eso que se gasta. El 3 dice pago de limpieza a las escuelitas, por ejemplo, si hay pago mensual y el aguinaldo. Pago de mantenimiento de jardín, pago de poda de césped, pago de poda de árboles, pago de obra social, por ejemplo, al pastor, si hay aportes, farmacia y consultas médicas, si hay viáticos, viáticos de la labor pastoral, que incluye el combustible, estacionamiento, lavadero, etcétera, esas cosas. Esto, hermanos, está muy amplio, muy detallado. Podría agregarse más y podrían quitarse cosas. Depende la infraestructura de sus iglesias, depende cómo se manejan en sus congregaciones. Ahora, insumos, teléfono, renta del teléfono fijo, plan de tarifario celular, internet, luz, agua, impuestos prediales, artículos de limpieza. Bueno, se dan cuenta, está todo bien detallado.
Bienes, muebles e inmuebles está el templo, mantenimiento del templo, la decoración, el mantenimiento de las alarmas, las escuelitas, cocina, todo. Comisiones locales, aquí están lo que hablábamos ahorita de las comisiones locales, los ministerios locales. Bueno, ¿qué es lo que necesita cada ministerio? ¿Cuánto necesita? Misión en el extranjero, comisión de damas, comisión juvenil, comisión infantil, todo. Gastos varios, ¿vieron? Todo detallado. Y acá abajo viene también cuánto se entrega a la Caja Nacional, cuántos son el total de las salidas del mes. Y acá hay un total general por rubro. Salarios, pagos y prestaciones, cuántos en total por insumos, cuántos por bienes inmuebles. Este es el proyecto de un eh, formato de presupuesto para una congregación. Se los voy a dejar ahí para que ustedes lo puedan ver con toda la calma y bueno, nada, espero que pueda ser de bendición para sus iglesias si en algún momento lo quieren tomar en cuenta, lo quieren considerar, sumarlo, proponerlo en su iglesia, con su pastor, con su comisión. Todo está para que ustedes lo puedan usar de la mejor manera, para que puedan contribuir de alguna forma, así que lo voy a dejar ahí en la plataforma. Y bueno, nada, cualquier cosa, preguntas, dudas, ya saben, en la plataforma. A mi celular estoy para servirles. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima clase, queridos alumnos. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo el jueves a las